Hola, buen día. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras. Mi nombre es Jorge Terminio Alemán. Un número de cuenta 2008-60-52-0032. El siguiente video pues va a tratar de todo lo aprendido en la clase de diseño de base de datos. Todos los conocimientos, conceptos y pues ejemplos para poner en práctica para demostrar lo aprendido. Pues vamos a empezar diciendo que es una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, Estados Unidos. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados, o sea, en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Características de una base de datos. Bueno, pues las características principales de los sistemas de bases de datos podemos mencionar la independencia lógica y física de los datos, la redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Sistema gestor de base de datos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta de datos. Componentes de una base de datos. Los componentes de una base de datos son software, hardware y datos. El software está constituido por los dispositivos de almacenamiento como los discos, tambores, cintas, etc. Dentro del software, pues que es el sistema gestor de base de datos y los datos los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura externa y van a ser procesados para convertirse en información. Conceptos básicos de una base de datos. En los conceptos básicos podemos tener un archivo o tabla. En este caso tenemos la tabla trabajo. Un archivo o tabla son un conjunto de registros y su registro o filas pues es cada fila de la tabla. En este caso pues tenemos la fila de código número 3 con nombre Jean Piaget, posición empleado y salario 13.500. Y tenemos lo que son los campos, que es la mínima unidad de referencia, o columnas, o sea, en este caso el código, nombre, posición y salario. Modelo, entidad, relación. ¿Qué es un modelo, entidad, relación? Este modelo es exclusivamente un método del que disponemos para diseñar estos esquemas que posteriormente debemos de implementar en un gestor de base de datos. Este modelo se presenta a través de diagramas y está formado por varios elementos. Este método habitualmente, además de disponer de un diagrama que ayuda a entender los datos y cómo se relacionan entre ellos, debe ser completado con un pequeño resumen con la lista de los atributos y las relaciones de cada elemento. Entre los elementos del modelo entidad-relación tenemos la entidad, relación, atributos clave, atributos derivados y atributos multivaluados. Y también un atributo compuesto que vamos a definir cada uno de ellos.
Entidad. Las entidades representan cosas u objetos, ya sean reales o abstractos, que se diferencian claramente entre sí. Para mejor comprensión usaremos un ejemplo sobre un taller mecánico, donde podríamos crear las siguientes identidades. Podemos crear la identidad coches, que es un objeto físico, contiene la información de cada taller. El empleado, que también es un objeto físico y contiene la información de los trabajadores. Y un cargo del empleado, que es una cosa abstracta, es la información de la función del empleado. Estas entidades se representan en un diagrama con rectángulos, como los que podemos ver en la presentación. Está la entidad coche, empleado y cargo del empleado. Tenemos también lo que son los atributos. Los atributos definen o identifican la característica de la entidad. Cada identidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos, pueden ser numéricos, de texto, fecha, etc. Siguiendo con el ejemplo que estábamos mencionando acerca del taller mecánico, podemos analizar los atributos de nuestra identidad coches, que nos darán información sobre los coches de nuestro supuesto taller. Unos posibles atributos serían el número del chasis, la matrícula y el DNI del propietario, marca, modelo, etc. Los atributos se representan con círculos u óvalos que descienden de la entidad. Relación. Una relación es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Por ejemplo, los empleados del taller de la entidad empleados tienen un cargo según la entidad cargo de empleado. Es decir, un atributo de la entidad de empleados especificará qué cargo tiene en el taller y tiene que ser idéntico al que ya existe en la entidad cargo del empleado. Las relaciones se muestran en los diagramas como rombos que se unen las entidades mediante líneas. Relaciones de cardinalidad. Podemos encontrar distintos tipos de relaciones según cómo participen en ellas las identidades. Es decir, en el caso anterior, cada empleado puede tener un cargo, pero un mismo cargo lo puede compartir varios empleados. Esto complementa a la representación de las relaciones mediante un intervalo en cada extremo de la relación que especifica cuántos objetos o cosas de cada entidad pueden intervenir en una relación. Dentro de los tipos de relaciones tenemos el uno a uno. Una identidad se relaciona únicamente con otra y viceversa. Por ejemplo, si tuviéramos una identidad con distintos chasis y otra con matrículas, deberíamos de determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula, como también cada matrícula solo pertenece a un chasis. Vemos también la relación uno a muchos o muchos a uno. Esta relación determina que un registro de una identidad puede estar relacionado con varios de otra identidad, pero esta identidad existir solo una vez, como ha sido en el caso anterior del trabajador del taller. La relación muchos a muchos. Esta relación determina que una identidad puede relacionarse con otra con ninguno o varios registros y viceversa. Por ejemplo, en el taller un coche puede ser reparado por varios mecánicos distintos y esos mecánicos pueden reparar varios coches distintos. Los indicadores numéricos que podemos ver aquí indican el primer número mínimo de registros en una relación y posteriormente el máximo. Si no hay límite se representa con una letra N.
Claves. Una clave es el atributo de una entidad al que le aplicamos una restricción que lo distingue de los demás registros, no permitiendo que el atributo específico se repita en la entidad, o le aplica un vínculo. Estos son los distintos tipos que podemos encontrar: superclave, clave primaria y clave externa o foránea. La superclave, aplica una clave o restricción de varios atributos de la entidad, para así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así no poder entrar en dudas de querer identificar un registro. La clave primaria identifica inequívocamente un solo atributo, no permitiendo que se repita en la misma entidad, como sería la matrícula o el número de chasis de un coche. No pueden existir dos con el mismo. Clave externa o foránea. Este campo tiene que estar estrictamente relacionado con la clave primaria de otra entidad, para así exigir que exista previamente esa clave. Anteriormente hemos hablado de ello cuando comentábamos que un empleado indispensablemente tiene que tener un cargo, por lo cual si intentásemos darle un cargo inexistente, el gestor de base de datos nos devolvería un error. También existe un modelo llamado modelo relacional. Puede resultar confuso el concepto de modelo entidad-relación versus modelo relacional, quizás porque ambos comparten casi las mismas palabras. El objetivo del modelo relacional es crear un esquema, lo cual, como se menciona posteriormente, consiste de un conjunto de tablas que representan relaciones entre los datos. Estas tablas pueden ser construidas de diversas maneras. Podemos creando un conjunto de tablas iniciales y aplicar operaciones de normalización hasta conseguir el esquema más óptimo. Las técnicas de normalización las explicaremos un poco adelante. También podemos convertir el diagrama entidad-relación a tablas y posteriormente aplicar también operaciones de normalización hasta conseguir el esquema óptimo. La primera técnica fue de las primeras en existir y, como es de suponerse, la segunda, al ser más reciente, es mucho más conveniente en varios aspectos. El partir de un diagrama visual es muy útil para apreciar los detalles, de ahí que se llame modelo conceptual. El crear las tablas iniciales es mucho más simple a través de reglas de conversión. Se podría pensar que es lo mismo, porque finalmente hay que normalizar las tablas de todas formas. Pero la ventaja de partir del modelo entidad-relación es que la normalización es mínima por lo general. Lo anterior tiene otra ventaja. Aun cuando se normalice de manera eficiente, se garantiza un esquema aceptable. En la primera técnica no lo es así. Los conceptos básicos. Los conceptos básicos tenemos lo que son las tablas, los atributos, esquemas, tuplas, dominios, representaciones equivalentes de una relación. En las tablas, el modelo relacional proporciona una manera simple de presentar los datos en una tabla dimensional llamada relación. La relación película que miramos tiene la intención de manejar la información de las instancias en la entidad película. Cada renglón responde a una entidad película y cada columna corresponde a uno de los atributos de la entidad. Sin embargo, las relaciones pueden representar más que entidades, como se explicará. Vemos también los atributos. Los atributos son las columnas de una relación y describen características particulares de ella. Como por ejemplo, en la columna título tenemos pues el título de cada película, o sea, de cada registro. Tenemos también lo que son los esquemas. El esquema es el nombre que se le da a una relación y al conjunto de atributos. Como en este caso, nuestro esquema sería la relación películas con todos sus atributos, o sea, título, año, duración y tipo.
Tenemos también lo que son las tuplas. Cada uno de los renglones en una relación conteniendo valores para cada uno de los atributos. Tenemos los dominios. Se debe considerar que cada atributo, o sea, cada columna, debe ser atómico, es decir, que no sea divisible. No se puede pensar en un atributo como un registro o estructura de datos. Y las representaciones equivalentes de una relación. Las relaciones son un conjunto de tuplas, no una lista de tuplas. El orden en que aparecen las tuplas es irrelevante. Asimismo, el orden de los atributos tampoco es relevante. Aquí tenemos un ejemplo de otra representación de la relación anterior de películas. Como vemos, no es relevante el orden de las columnas. Normalización. Una vez creadas las tablas, hay que verificarlas y revisar si aún se puede reducir u optimizar de alguna manera. Los problemas tales como la redundancia que ocurren cuando se abarrotan demasiados datos en una sola relación son llamados anomalías. Los principales tipos son redundancia, anomalías de actualización y anomalías de eliminación. La redundancia, la información se repite innecesariamente en muchas tuplas. En la relación siguiente, como por ejemplo, link y film tape, se repite innecesariamente. Las anomalías de actualización, cuando al cambiar la información en una tupla se descuida el actualizarlo en otra. Si en la relación encontramos que len de Star Wars es 25, podríamos cambiarlo únicamente para la primer tupla y olvidarlo actualizarlo para las demás. Anomalías de eliminación. Si un conjunto de valores llega a estar vacío y se llega a perder información relacionada con un efecto de la eliminación. Si eliminamos al actor Emilio Estevez, perdemos también la tupla de la película de Mighty Ducks. Normalización. Hay algunas reglas en la normalización de una base de datos. Cada regla se denomina una forma normal. Si se cumple la primera regla, se dice que la base de datos está en su primera forma normal. Si se cumplen las tres primeras reglas, la base de datos se considera que está en la tercera forma normal. Aunque son posibles otros niveles de normalización, la tercera forma normal se considera el máximo nivel necesario para la mayor parte de las aplicaciones. Sobre la primera forma normal, podemos decir que es donde elimina el grupo repetido de las tablas individuales y crea una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Identificamos cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Nuestra segunda forma normal crea un registro independiente para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros y relaciona estas tablas con una clave externa o llave foránea. Y nuestra tercera forma normal, eliminamos los campos que no dependan de la clave. Mostraremos un ejemplo de cómo normalizar la tabla alumnos. Aquí tenemos la tabla con las columnas número de alumno, tutor, despacho tutor, clase 1, clase 2 y clase 3. En estos pasos veremos cómo sería el proceso de normalización para la tabla alumnos. Bueno, pues para la primera forma normal no hay grupos repetidos. Las tablas solo deben tener dos dimensiones, puesto que el alumno tiene varias clases. Estas clases deben aparecer en una tabla independiente. O sea, los campos clase 1, clase 2 y clase 3 de los registros anteriores son indicativos de un problema de diseño. En las hojas de cálculo se suele usar la tercera dimensión, pero en las tablas no debería suceder. Otra forma de considerar ese problema es con una relación de 1 a varios y poner del lado de 1 y el lado de varios en tablas distintas. En su lugar,
Cree otra tabla en la primera forma normal, eliminando el grupo repetido número clase, según se muestra a continuación. Podemos ver en la tabla. Nuestra segunda forma normal, eliminamos los datos redundantes. Observe los diversos valores del número de clase. Para cada valor del número de alumno en la tabla anterior, número de clase no depende funcionalmente del número de alumno, o sea, la llave principal, de modo que la relación no cumple la segunda forma normal. Las dos tablas siguientes mostramos ya nuestra segunda forma normal, en la tabla de alumnos y en la tabla de registro. Y nuestra tercera forma normal. En el último ejemplo, despacho tutor, el número de despacho de tutor es funcionalmente dependiente del atributo tutor. La solución es pasar ese atributo a una tabla de alumnos, a la tabla personal, según se muestra a continuación. Aquí podemos verlo en la tabla llamada personal. Nuestra segunda parte del video va a tratar acerca del lenguaje SQL, o sea, el lenguaje estructurado de consulta. Todos los comandos utilizados, el tipo de datos y cómo aplicamos todo esto en una base de datos. Bueno, un lenguaje de consulta estructurado es un lenguaje de base de datos normalizado, utilizado por los diferentes motores de base de datos para realizar determinadas operaciones sobre los datos o sobre la estructura de los mismos. Pero como sucede con cualquier sistema de normalización, hay excepciones para casi todo. De hecho, cada motor de base de datos tiene sus peculiaridades y lo hace diferente de otro motor. Por lo tanto, el lenguaje SQL normalizado, ANSI, no nos servirá para resolver todos los problemas, aunque sí se puede asegurar que cualquier sentencia escrita en ANSI será interpretable por cualquier motor de base de datos. Vamos a hablar del SQL Server, que es el que hemos estado utilizando en clase. En SQL Server tenemos los tipos de datos. Dentro de los tipos de datos podemos ver una gran cantidad de tipos y vemos que están divididos en grupos. Aquí tenemos el grupo de los numéricos exactos. Entre los numéricos exactos podemos reconocer el int, que trabajamos bastante en clase, el intervalo en que trabaja, de -2 a la 31 potencia hasta 2 positivo, 31 potencia, y el almacenamiento, cuánto abarca, 8 bits, en el caso de bit.int, y 4 bytes, perdón, en el tipo de dato int. También encontramos otro. Aquí podemos reconocer otro de los trabajados en clase, que es el decimal, el numeric, y el money, que se sirve para representar valores monetarios, o sea, de moneda. Podemos también ver otro grupo con los numéricos aproximados, donde está el float, también la fecha y hora, que utilizamos bastante, que es el datetime, donde nos sirve para las fechas y la hora de trabajar con horas y fechas. Y también tenemos el grupo de cadena de caracteres, que es el char, varchar y text, que en nuestro caso utilizamos bastante el varchar. Dice que es caracteres no Unicode de longitud variable. N indica el tamaño de almacenamiento máximo, o sea que en la N nosotros al declararla vamos a ver en ejemplos que le especificamos el tamaño que puede tener. Tenemos también otro grupo llamado cadena de caracteres Unicode, que es parecido al anterior, solo que aquí trabaja con caracteres Unicode. Y aquí podemos leer todo, su descripción, el almacenamiento. También están las cadenas binarias. Dentro de las binarias el tipo de dato binary, bar binary, imágenes. Tenemos más tipos de datos. Otros tipos de datos que en realidad no fueron muy utilizados. Bueno, se podría decir que no los utilizamos en clases, pero igual podríamos mencionarlo, que el tipo de dato cursor, timestamp,
SQL variant y pues algunos otros que podemos ver aquí en la tabla. Y su intervalo y descripción de cada uno de ellos. Componentes del SQL. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregación. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. Podemos hablar de los comandos. Existen dos tipos de comandos SQL. Tenemos los DDL. Los DDL significa lenguaje de definición de datos. Esto nos permite crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Y el otro tipo, que es el DML, o sea, lenguaje de manipulación de datos, nos permite generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Dentro de los comandos DDL tenemos el create, que es utilizado para crear nuevas tablas, o sea, campos e índices. Tenemos también el comando llamado drop, que es empleado para eliminar tablas e índices. Y por último tenemos el alter, que es utilizado para modificar las tablas agregando campos o combinando la definición de campos. Ahora continuamos con los comandos DML. Los comandos DML son, pues, como mencionamos anteriormente, los que se usan para poder manipular la base de datos, la información, perdón, los datos que hay en ella. Tenemos el comando select, que es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. También el comando insert, que es utilizado para, como su nombre lo dice, para insertar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Está el update, que es para modificar o actualizar los valores de los campos y registros específicos. Y por último el delete, que es utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos. Mencionamos bien que hay cláusulas. En base de datos también se trabaja con cláusulas. Aquí podemos ver una tabla con las descripciones de las cláusulas utilizadas. Tenemos la cláusula from. Cláusula from es utilizada para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los registros. Tenemos where, utiliza para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. O sea que where es para discriminar. Tenemos group by, esta es utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Tenemos a having, que es utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Y por último, el order by, que es utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. También usamos lo que son los operadores lógicos. Nuestros operadores lógicos tenemos el AND, que es como el ilógico, evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad sí y solo si ambas son ciertas. Tenemos el operador OR, que es como el O lógico, evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si al menos una de las dos es cierta. Y por último, el operador NOT, que es una negación lógica, devuelve el valor contrario de la expresión con la que la estamos utilizando. También, aparte de los operadores lógicos, tenemos lo que son los operadores de oración, que se nos hacen bastante familiares. Podemos ver el menor que, mayor que, distinto de, menor e igual que, mayor e igual que el between, que es utilizado para especificar un valor, un intervalo de valores, o sea, desde tal punto hasta tal punto. El like, que es utilizado en comparación de un modelo. Y el in, que es utilizado para especificar registros de una base de datos. Tenemos también las funciones de agregación. En las funciones de agregación tenemos ABG, que es utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. Tenemos count,
que es utilizada para devolver el número de registros de la selección. O sea, es para contar. El sum es la función sum es utilizada para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado. Y tenemos la max y min, que es utilizada para devolver el valor más alto o más bajo según sea el caso de un campo especificado. El orden de ejecución de estos comandos mencionados, dada una sentencia SQL de selección que incluye las posibles cláusulas. El orden de ejecución de las mismas es el siguiente. Primero debería de ir la cláusula from, luego discriminarlo con la cláusula where, luego usar cláusula group by, cláusula having, cláusula select y cláusula order by. Ahora vamos a mostrar cuál es la sintaxis con la que trabaja cada uno de estos comandos. Tenemos el comando create tabla, y esto es lo utilizamos para crear una nueva tabla. Usamos el comando, escribimos el comando create tabla, luego ponemos el nombre de la tabla, ponemos cuántas columnas va a llevar, escribimos el nombre de la columna y el tipo de datos de esta columna, y con una coma en caso que queramos ir agregando más columnas, y igual cerramos con un paréntesis. Tenemos el drop, que es en este caso para borrar una tabla. Ponemos drop table y el nombre de la tabla de la que queremos borrar. Obviamente, para poderla borrar, esta tabla ya debe de existir en la base de datos. Tenemos truncate table y el nombre de la tabla, que es para truncar la tabla. Tenemos el insert. El insert es para, como habíamos mencionado, para insertar valores en las tablas. Okay, pues lo ponemos insert into, el nombre de la tabla a la que vamos a insertar. Escribimos el nombre de las columnas a que vamos a insertar y le enviamos los valores que vamos a insertar. Estos valores deben de corresponder al orden y al tipo de datos que se está trabajando. Tenemos el update, que como hemos dicho es para actualizar. Escribimos update, nombre de la tabla, seteamos, le enviamos a la columna que vamos a desear el nuevo valor y escribimos where, o sea, la condición. Mientras se cumpla, va a setear ese nuevo valor. Y tenemos el delete, que tenemos delete from, nombre de la tabla, y en caso que querramos un registro en específico, pues condicionamos con where y la condición. Tenemos select. Select el nombre de la columna. En caso que queramos mostrar todas las columnas, lo dejamos con asterisco. Luego from y nombre de la tabla. Esto nos mostraría sería una consulta que nos mostraría el nombre de esa tabla seleccionada. Distinct, para distinct es similar. Select distinct, nombre de la columna, y from, nombre de la tabla. Y el where, que es utilizado con el select, que seleccionamos el nombre de la columna y de qué tabla va esa columna. Y where es para discriminar, o sea, condicionar. Tenemos los and y or, que se usan pues luego del where. Ponemos una condición y puede ser el caso de and, o sea, que cumple las dos condiciones, o or, que cumpla al menos una de ellas. Tenemos el in. El in es para aplicarlo a lo que está contenido luego de ese paréntesis. Y tenemos también el between. En este caso, aquí la sintaxis vemos que select, nombre de la columna, from,
el nombre de la tabla de esa misma columna, y where, o sea, la condición va a ser de ese nombre de la columna va a ser entre el valor 1 y valor 2. Para eso nos serviría el between. Vemos el like, que el like en este caso es lo que nos haría, no sería igualarlo a algo, sino que una especie de comparación. Dentro del paréntesis de like tendríamos que escribir qué es lo que querríamos buscar, qué queremos buscar y especificar anteriormente en qué columna. Tenemos order by. El order by lo escribimos en caso que querramos mostrar por alguna columna y saber, podemos mostrarlo de forma ascendente o descendente según sea el caso. Por defecto ya se muestra en forma ascendente. Y tenemos count, que count, como habíamos dicho, es para contar. Y vemos aquí la sintaxis, select count, el nombre de la columna que vamos a contar, from, nombre de la tabla. Sintaxis, continuamos con la sintaxis. Group by. Bueno, seleccionamos el nombre de la columna, hacemos una sumatoria del nombre de la columna 2, from, el nombre de la tabla, y para como tenemos una función de agregación, una de las columnas seleccionadas no tiene función de agregación, debemos agregarla aquí en el group by. Como vemos, dice group by, nombre de columna 1, que es la que no tiene función de agregación. Y por último tenemos el having. Having, selección, nombre de la columna 1, de nuevo la sumatoria, nombre de columna 2, from, nombre de tabla. Igual, group by, nombre de la columna 1, y el having, la condición de la función aritmética. Tenemos también dentro de las consultas la sentencia join de SQL. Las sentencias join en SQL permiten combinar registros de 2 o más tablas en una base de datos relacional. Aquí, como podemos ver, hay diferentes tipos de join. Los más utilizados en clases pues fue left join, inner join y right join. Aquí podemos decir que el inner join nos permitirá obtener un listado de los campos que tienen coincidencias en ambas tablas, o sea, la tabla A y la tabla B. Como podemos ver, lo que está marcado en rojo, solo lo que coincide en ambas tablas. Vemos también la left join, nos dará el resultado anterior, o sea, de la primera tabla, más los campos de la tabla que no tienen coincidencia. Y luego el right join nos mostrará todo lo que esté en la tabla B, aunque no se encuentre en A, y todo lo que se encuentre en ambas. Y luego tenemos abajo el left outer join y right outer join, que son muy parecidas al left join y right join respectivamente, pero se agrega outer luego del left o right para tener compatibilidad con ODBC, que es algo que no tratamos mucho, que no se trató en la clase. Y utilizamos también en SQL lo que es union y union all, que esto nos sirve para combinar el resultado de varias sentencias, o sea, hacer varias sentencias y unirlas a través de este comando. Y pues la diferencia es que union no nos muestra los resultados duplicados, en cambio union all sí los muestra. Bueno, vamos a hacer una base de datos llamada UTH Video Tutorial, y en el cual estaremos viendo ejemplos de cómo usar los comandos de creación de los de DML, DDL y DML.
y tratando de cubrir pues todo lo que hemos mencionado. Trabajaremos con el siguiente diagrama. Vamos a trabajar simulando la estructura del UTH, donde hay un alumno, donde hay una tabla de alumnos, hay una tabla de profesor, una tabla de materia, una tabla de carreras. Y también a su vez hay tablas que relacionan entre ellas. Hay una tabla creada para relacionar el nombre del alumno con el profesor. Otra que relaciona al profesor con la materia. Y así también una que relaciona la materia con el alumno. A cada tabla, le vamos a agregar sus respectivos atributos y agregaremos también lo que son sus llaves primarias, llaves foráneas para hacer sus relaciones. Bueno, como estábamos diciendo, íbamos a trabajar con una base de datos llamada UTH Videotutoriales. Bueno, vamos a comenzar creando lo que son los comandos de DL, o sea, los comandos de definición, el lenguaje de definición de datos, donde hacemos la creación de la base de datos, de las tablas, modificación en caso de ser necesario o eliminarlo. Por cuestiones de tiempo en este video no vamos a ir escribiendo comando por comando para no prolongar mucho el video, pero iremos explicando qué hace cada comando. Bueno, creamos nuestra base de datos llamada, como les había dicho, UTH Video Tutorial y la ejecutamos. Podemos ver que el comando se completó satisfactoriamente. Ahora le damos uso a esa base de datos que acabamos de crear, porque si ven, aquí estamos en la base de datos master. Entonces le damos uso y comando completado satisfactoriamente. Ahora empezamos con la creación de las tablas. Empezamos primero con la tabla carrera. Como habíamos dicho, en UTH hay carrera. Escribimos create table carrera. Este será el nombre de la tabla. Vamos a poner un atributo llamado clave. Esta C hace referencia al nombre de la tabla a la que pertenece, o sea, clave, carrera, nombre carrera y la duración, cada una con su tipo correspondiente. Clave va a ser entero, no nulo. El nombre va a ser varchar de 50, no nulo también. Y la duración va a ser float, también no nulo. Continuamos con la siguiente tabla. Vamos a definir la llave primaria de esta tabla. En esta tabla, como vemos aquí, teníamos reservada el atributo clave para que fuera nuestra llave primaria. Las llaves primarias las podemos definir de dos maneras, agregándoselas así como estamos haciendo ahora, o también podemos en el mismo momento que creamos la tabla de un solo indicarle qué atributo queremos que sea nuestra llave primaria. Bueno, veámoslo en este caso. Definimos nuestra llave primaria. Usamos el comando alter. Decimos table para indicar a qué tabla, y de la tabla carrera decimos que le vamos a agregar un constraint, add constraint. Ponemos un nombre para recordarlo, es primary key de la tabla carrera. Escribimos primary key y el atributo al que queremos que sea nuestra primary key. Tenemos para crear esta tabla igual ejecutar este código antes de definir la primary key. Ejecutamos y como vemos ya se creó la tabla. Ahora definimos la primary key, ejecutamos y como vemos también se ejecutó. Vamos a buscar aquí la tabla creada, nuestra base de datos creada es UTH. Aquí está nuestra tabla creada, hasta el momento está carrera y podemos ver sus columnas y aquí nos dice que esta ya es una primary key.
Y pues de la misma forma podemos también eliminar esa primary key. Ejecutamos este código y ya ha sido borrada. Vamos a actualizar. Abrimos la base de datos, abrimos las tablas, abrimos la tabla carrera, vemos las columnas y vemos que ya no hay primary key para esa tabla. Lo usamos alter, la tabla la que vamos a usar, drop que sirve para borrar, constraint el nombre de la llave primaria de esa tabla. Si queremos modificar una columna o antes de pasar a modificar, vamos de nuevo a dejarla ya definida la primary key. Bueno, si queremos modificar una columna y queremos decir de que de la tabla carrera que acabamos de crear, queremos que la duración de la carrera sea nulo. Le mandamos el comando siempre alter, que es para modificar, o la tabla carrera, el alter para la columna, el nombre de la columna, el tipo de tipo de datos y especificamos que lo queremos nulo. Ejecutamos, se ha completado satisfactoriamente, nos dice. Aquí podemos ver que la duración es no nula. Vamos a actualizar para ver si se completó bien. Abrimos tablas, carrera, columna y ya podemos ver que la duración ya ahora sí es nula, o sea que se modificó correctamente. Podemos también, igual como eliminamos la primary key, podemos eliminar una columna. Hacemos alter table, nombre de la carrera, drop que es para borrar, la columna duración, o sea esta es la columna que queremos eliminar. Toda la columna, ejecutamos, se ha borrado. Vamos a revisarlo. Actualizamos primero. Tablas, carrera, columna. Podemos ver que ya no existe la columna carrera. Perdón, de la tabla carrera no existe la columna duración. Pero igual hay forma de agregar. Hacemos de igual manera alter table, el nombre de la carrera, perdón, el nombre de la tabla, que en este caso es carrera. Y en lugar de drop le vamos a decir que adhiera la columna duración de tipo flotante y no nula. La ejecutamos y de nuevo regresamos a como habíamos estado desde un principio. Ahora vamos a continuar con la creación de las demás tablas, que esto funciona de la misma manera como creamos la de carrera. Create table, nombre de la materia, cada uno de los atributos con su tipo y especificando si va a ser nulo o no. Y esta es la otra forma de agregar la llave primaria de una sola vez. Constraint, primary key, escribimos la palabra primary key y el nombre de del atributo que va a ser la llave primaria. Y igual nos funciona como la anterior. Ejecutamos, se creó correctamente. Creamos de la misma forma la tabla profesor. Si bien venimos usando lo mismo, no cambia nada. Solo el nombre de los atributos y su tipo. Pero la sintaxis es la misma. Creamos la tabla profesor y al final constraint para agregar su llave primaria. Ejecutamos, también se nos agregó correctamente en la tabla. Ahora vamos a crear la tabla alumno. Y en la tabla alumno, si recordamos el diagrama, lleva una llave foránea, que esta llave foránea pertenece a la tabla carrera que ya hemos creado. Entonces vamos a ver cómo se hace para agregar una llave foránea.
Si lo queremos hacer directamente en la creación de la tabla, pues creamos la tabla normalmente con todos sus atributos y escribimos el nombre de la columna que va a ser llave foránea dentro de la misma creación, y para que sea foránea solo también le ponemos un nombre, o sea, foreign key, vamos a decir que es carrera para recordarlo, foreign key, y el nombre del atributo, y que hace referencia a qué tabla, a la tabla carrera, y en la tabla carrera este atributo se llama clave-c. Este nombre puede llamarse igual, no hay ningún problema para evitar confusión. Lo ejecutamos y vemos que también se ejecutó satisfactoriamente. Continuamos. Ahora, adherir foreign key a la tabla alumno en referencia con la tabla carrera. Esta sería otra forma de hacerlo. Sería alter table alumno y lo adherir. Luego lo demás es igual como antes. Constraint, foreign key, toda la palabra y a la tabla que hace referencia con su atributo. Y igual nos funcionaría. Si queremos ver cómo utilizar, adherirla de esa otra manera, vamos a primero a quitarla porque ya la habíamos creado. Ejecutamos, se ejecutó correctamente. Vamos a buscar para confirmar que ya no existe esa llave foránea. Tablas, alumno. Si vemos, solo está la llave primaria. Pero ahora lo vamos a adherir de manera externa. Vamos a ejecutar, se ejecutó correctamente. Actualizamos. UTH, vamos en tablas, abrimos la tabla alumno, la columna y vemos que ya de nuevo apareció la llave foránea que habíamos eliminado anteriormente. Vamos también a crear la tabla que hace la relación entre alumno-profesor, de la misma manera como hemos venido haciendo. En este caso, esta tabla solo son dos llaves foráneas. Esos son sus únicos atributos, y se hace de igual manera. Ejecutamos, se ha creado nuestra tabla bien. Y por último tenemos lo que es la tabla que relaciona a la materia con el alumno, que también sus dos atributos son unas llaves foráneas de otras que hacen relación a la tabla materia y a la tabla alumno. Y pues si vemos, usamos la misma sintaxis. Lo único que tenemos que ir teniendo cuidado es que el nombre que le vamos dando a nuestras llaves foráneas y llaves primarias no se pueden repetir. Ejecutamos, se creó satisfactoriamente. Y tenemos una última, que es la materia del profesor, y la ejecutamos de la misma manera. Ahora sí, continuando con nuestro video, vamos a continuar con lo que son los comandos de ML. O sea, ya vemos aquí que tenemos creada nuestra base de datos con todas sus tablas, pero estas tablas están vacías. Aquí están sus columnas, pero están vacías. Entonces vamos a empezar a insertar los datos a estas tablas. El primero vamos a hacer los insert para la tabla carrera. Y la forma de ingresarle registro solo hacemos usando insert into, nombre de la carrera, values, que son los valores que le vamos a asignar. Esta es una manera de hacer unos insert masivos. Solo
obviamente vamos a ir ingresando valores diferentes. Le vamos a ir dando en su orden. Aquí como podemos ver en la tabla carrera, columna, dije que primero es nuestra clave. En la clave le tenemos que enviar un int y no podemos dejarla nulo. Aparte que es primary key, no puede ser nulo ni repetido. En nombre le tenemos que enviar un varchar como lo dice aquí y no podemos dejarlo nulo igual. Y la tercera columna es la duración de la carrera, que debe ser flotante y no debe ser nulo. Y si vemos, todos los insert que vamos a hacerle todos cumplen las condiciones. Entonces, si lo ejecutamos, nos vamos primero a poner en uso la base de datos. Ejecutamos, la conectamos primero, ya estamos usándola, insertamos los registros de la carrera, ejecutamos y aquí nos dice todas las filas que han sido afectadas. Son las 5 filas que acabamos de insertar. Lo mismo hacemos con las demás tablas. Insertamos en materia también con la misma sintaxis. Insert into, nombre de la carrera, nombre de la tabla, perdón, y los valores que vamos a enviar, respetando cumplir que no sé que sea nulo o no, dependiendo del caso y el tipo de variable. Ejecutamos y vemos que corrió sin ningún error. Y así hacemos para todos. Vamos a insertar unos 10 campos en cada tabla, 10, 15 tablas. Vamos en la tabla profesor, ingresamos 10 maestros con su nombre, la dirección, número de teléfono y su horario. Y pues los insertamos todos. De una sola vez ya se insertaron. Y así continuamos con los demás. Aquí si vemos, lo que tiene diferencia es que aquí ya no estamos solo enviándole valores como en las tablas anteriores, sino que también estamos enviándole aquí una llave foránea. O sea que este valor que está aquí debe ya de existir como llave primaria en la tabla a la que hace referencia. O sea que esta tabla alumno, esta columna se refiere al código de la carrera a la que pertenece. O sea que aquí Ana pertenece a la carrera 1 y la carrera 1, nos vemos, era derecho. No, pues las insertamos todas y ya han sido insertadas correctamente. Hacemos los insert a las demás tablas. Insert tabla alumno profesor. Aquí esta tabla está compuesta solo de llave foránea. O sea que los valores que le vamos a pasar aquí van a corresponder a llaves primarias a las que ya hacen referencia. O sea, el primer valor, la tabla alumno, y el otro valor el código del profesor. O sea que aquí es el alumno 1, corresponde al profesor 2, aquí el alumno 2, recibe clase del profesor 2, el alumno 3 del 2 y así sucesivamente. Ejecutamos. Ahora vamos a insertar en la otra tabla. En tabla materia alumnos. Vamos a insertar aquí. Ya está correctamente insertada. Creo que ya no nos quedan más tablas por insertarle. No nos queda aún todavía tabla materia profesor. De igual forma, usando los mismos procedimientos, ejecutamos. Y ahora vamos a hacer, después de que ya tenemos nuestras tablas, aquí con este comando vamos a ver que ya se hicieron todos los insert. Aquí podemos ver matrícula de alumno, nombre de alumno con su edad,
semestres, el género del alumno y la clave de la carrera a la que pertenece. Aquí podemos ver los 15 alumnos que hemos agregado. Pero si vemos, se agregaron en el género femenino, algunos agregaron hombre, otros mujer. Entonces, para corregir esto de una tabla que ya tiene sus valores, podemos hacer las siguientes actualizaciones. Podemos actualizar de dos formas. Si queremos, en lugar que nos diga mujer, queremos poner femenino, vamos a decir update, el nombre de la tabla, set, o sea, le enviamos a la columna género del alumno, le enviamos el valor femenino y le decimos dónde la matrícula del alumno está en 3, 6, 9, 12 y 15, o sea, que son los que queremos sustituir. Ya vamos a ver que ya el 3, 6, 9 van a cambiar. Se ha ejecutado 5 filas que son 3, 6, 9, 12 y 15. Ahora de nuevo vamos a hacer un select para verlas. Como vemos, ya todas dicen femenino. Hay otra forma, en lugar de utilizar in, lo vamos a ver, que es usando los or. Ahora vamos a reemplazar lo que dice hombre por masculino. O sea, update, nombre de la tabla, seteamos el valor y condicionamos que mientras que la matrícula del alumno sea 2 o sea 5 o 8, y ejecutamos para probar. Nos corrió sin ningún error. Seleccionamos a ver la consulta y como vemos ya están en masculino a los valores que habíamos enviado. Podemos también hacer uso de los delete, que también es parte de los DML, o sea, el lenguaje de manipulación de datos. Vamos a borrar para borrar el contenido de la carrera, tendríamos que usar delete from carrera, pero para esto nos quedaría completamente vacía nuestra tabla carrera. La tabla permanecería, pero ya sin campos. Si queremos borrar solo una en específico, tenemos que decirle de la tabla carrera, queremos borrar la que contenga la clave de la carrera número 4. Lo corremos y nos dice que una fila ha sido afectada. Aquí podemos hacer igual consultas. Una consulta podemos hacer de la siguiente forma. Seleccionamos de la tabla materia los campos que deseamos ver. Vamos a mostrar la clave de la materia, nombre de la materia y los créditos de la materia. Ejecutamos y como podemos ver, ya nos faltó una coma. Ejecutamos, ahora sí, clave de materia, nombre de materia y créditos de la materia. Continuamos. Vamos a decir select asterisco from profesor. Si lo ejecutamos de manera normal, nos muestra todo de la tabla profesor. Pero si queremos que solo nos muestre cuando la dirección del profesor contenga la palabra él. Aquí podemos ver todas las direcciones de los profesores. Le damos a ejecutar y vemos cómo solo nos muestra los que tienen él. Aquí no necesariamente son los que comiencen con él. Esto es porcentaje en caso que cuando tenemos el porcentaje a ambos lados es con solo que contenga
la palabra el, ya sea en medio, un inicio o al final. Vamos ahora a otra consulta que queremos mostrar los alumnos con la edad entre 18 y 19 años. Vamos a usar para esto el predicado between. Vamos a mostrar primero los alumnos. Vemos que hay alumnos de varias edades. Vamos a ejecutarlo para mostrar solo los que estén entre 18 y 19 años. Para eso hacemos where, o sea, la condición que la edad between, o sea, entre 18 y 19. Ejecutamos y podemos ver que solo alumnos que están entre 18 y 19 años. Vamos a ver otra consulta más. Mostrar la fecha de la base de datos. Para esto solo debemos de utilizar select get date y el as para darle un alias a esta columna que vamos a crear. Le vamos a poner fecha del sistema. Ejecutamos, como podemos ver, el alias que le dimos y la fecha y la hora en nuestro sistema. Una consulta más. Mostrar la cantidad de alumnos. Como habíamos visto, teníamos para comprobarlo, son 15 alumnos. Vamos a probar cómo nos funciona. Usamos select, usamos la columna que vamos a contar, count, matrícula de alumno, porque todos los alumnos, para que por si hay algún alumno nulo, vamos a seleccionar matrícula de alumno, ya que este campo no puede ser nulo. Y le damos un alias con as cantidad de la tabla from alumnos. Vamos a mostrar, ejecutar y vemos cantidad, que es el alias que le dimos, y la cantidad de alumnos que tenemos. Siguiente, mostrar la cantidad de alumnos y agruparlo por nombres. Vamos a hacer lo mismo que el anterior, solo que le agregamos group by y por qué columna queremos agruparlo. En esta ocasión queremos agruparlo por nombre de alumno, que tuvimos que haberla seleccionado aquí. Podemos verla, nombre alumno. Este nombre alumno debe de ir siempre en group by, ya que no es una función de agregación. La ejecutamos y como podemos ver está agrupado por el nombre del alumno. En este caso no es tan evidente, ya que Ana, la cantidad solo es una, Anabel solo existe una, Ever 1, Héctor 1, pero en caso que se repitiera, aquí nos mostraría la cantidad de cada nombre. La sumatoria de las edades de los alumnos. Como habíamos visto, todos los alumnos que tienen su respectiva edad. Entonces vamos a hacer, no es el mejor ejemplo para utilizar Zoom. Esto sería en todo caso en algún tipo de cuenta o algo similar, pero para cuestiones de mostrar cómo funciona, seleccionamos, le damos que un zoom a la columna que queremos que se sume, o sea, la edad del alumno, le damos un nombre, sumatoria, from alumno. Ejecutamos esta sumatoria y la sumatoria de todas las edades es 285. Vamos a limitar la búsqueda de alumnos a 5 y ordenarlo de manera descendente. Para eso, al hacer la selección, ponemos select top 5, o sea que nos va a mostrar los 5 alumnos y de toda, from alumno, de la tabla alumnos, y ordenando por el nombre del alumno de manera descendente. Seleccionamos, ejecutamos y vemos cómo nos muestra solo 5 y se ordenaron de forma descendente por nombre del alumno. Vamos de nuevo. Vamos ahora a... También podemos mostrar por porcentaje.
O sea, de los 15 alumnos queremos que solo se muestre el 20%. Utilizamos top 20% asterisco from alumno. O sea que del 20% de los 15 alumnos debería demostrarnos 3 alumnos. Y como podemos ver, nos mostró 3 alumnos. Aquí no lo ordenamos de ninguna manera. Aquí queremos mostrar las carreras que no tengan tiempo de duración. Para esto, en el where vamos a ponerle que la duración no debería de ser duración igual al null, sino que se utiliza duración is null. Esto nos desplegará todos los registros que cumplen la condición. En este caso nos lo muestra vacía, ya que no tenemos ningún campo de duración, perdón, ningún registro que la duración haya sido nula. Mostrar columnas de la tabla alumno. Bueno, aquí vamos allá a comenzar con lo que son los join. Aquí, como vimos en nuestro diagrama, la tabla alumnos nos piden aquí mostrar algunas de la tabla columna y otras de la tabla carrera. Para eso vamos a tener que enlazarlas mediante la llave foránea clave C1. Para ello seleccionamos las columnas a mostrar. De la tabla alumno vamos a mostrar el nombre del alumno y la edad del alumno y semestre del alumno. Y de la tabla C, que es el alias que le dimos aquí a carrera, vamos a mostrar el nombre de la carrera y duración de la carrera. From alumno, hasta ahí normal. Le damos el alias A, pero hacemos la unión. Perdón, el inner join con carrera alias C, en donde el código clave de la tabla carrera es igual al código clave C1 de la tabla alumno. Ejecutamos. Como podemos ver, tenemos el nombre del alumno, edad del alumno, semestre del alumno, nombre de la carrera y duración de la carrera. Y no como sería un select normal, que solo tendríamos el código de la carrera a la que pertenece. Vamos a ver también otro, mostrar la tabla nombre alumno, mostrar el nombre del alumno de la tabla alumno y el nombre del profesor de la tabla profesor. Bueno, pues esto es parecido. Seleccionamos lo que nos piden a mostrar de la tabla alumnos en el nombre del alumno y de la tabla P, o sea, tabla profesor, nos piden el nombre del profesor. From alumno, le damos el alias A. Inner join, vamos a enlazar la tabla alumno con la tabla directamente no podríamos la de alumno con profesor. Es por ello que tenemos que usar mediante la tabla que relaciona alumno-profesor. Entonces nos unimos con alumno-profesor, tenemos el alias AP, decimos donde el código de alumno-profesor debe ser el mismo al de la clave de alumno. Y luego también hacemos otro inner join ahí mismo donde decimos que el profesor P, donde P de clave va a ser igual a la clave de la relación de AP. Ejecutamos. Y como podemos ver, para continuamos, nos piden mostrar nombre del alumno y el nombre de la materia. Si hacemos, vamos a, de igual como hemos hecho anteriormente, solo que aquí es con materia. De la tabla alumno vamos a seleccionar nombre del alumno y la tabla materia, nombre materia. From alumno le damos el alias A, damos el inner join
de alumno a materia alumno, igualando las claves. Y después linear join con la tabla materia y diciéndole que las de la materia tienen que ser igual a las de materia alumno. Vamos a ejecutar y vemos que al nombre del alumno Ana corresponde la materia matemáticas. A Sergio lleva programación, Julieta dibujo y así todos. Ahora dice, vamos a mostrar nombre del profesor y nombre de la materia. Como hemos venido haciendo, pues aquí la diferencia solo es de las tablas. Aquí como la que relaciona profesor y materia, ya tenemos una tabla exclusiva para eso. Entonces seleccionamos nombre del profesor y nombre de la materia. Del profesor pasamos inner join a materia profesor. Igualamos sus claves y otro inner join con materia para tener un enlace de profesor a materia. Ejecutamos y vamos a ver cómo de igual forma nos muestra el nombre del profesor y el nombre de la materia. Ahora podemos hacer una consulta de una sola consulta que nos muestre el profesor, materia y alumno. Hacemos las selecciones. Seleccionamos el nombre del alumno, nombre del profesor, nombre de la materia, from alumnos. Y vamos a ir como enlazando. De alumno vamos a irle inner join con alu profesor. De alu profesor nos vamos con inner join a profesor. Y de profesor no podemos pasar directamente a materia, sino que buscamos, y hacemos el inner join con materia alumno, donde la clave de materia alumno son igual a las de alumno. Y ya aquí podemos ya unirla con alumno con materia. O sea que le damos inner join materia, donde las claves de materia son igual a las de materia alumno. Seleccionamos y pues ya podemos ver todo el nombre del profesor con el nombre del alumno y nombre de la materia. Pues esto ha sido todo por este video y espero que haya sido de algo de utilidad y gracias.